Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Solo lo había hecho unas cuantas veces. Styles apartó a Fadel, diciendo que no podía soportarlo más. Fadel aceptó parar porque se dio cuenta de que Styles realmente no podía continuar, aunque todavía se sentía insatisfecho. Utilizó un pañuelo para limpiar solo una parte de la suciedad. Stal reprimió el dolor y entró en el baño, al que volvió con el rostro pálido. El reloj de pulsera indicaba que era un poco más de las 2. Cuando Fadel vio que Stal había terminado de arreglarse, se puso de pie y dijo: «Te llevaré a casa. Está bien. Puedo regresar yo mismo. ¿Estás seguro?» «Estoy bien, de verdad. Debería llevarte. Dije que no era necesario. ¿Por qué no puedo llevarte? ¿De verdad no lo entiendes? ¿Verdad, Fadel? Te dije que estoy bien, que no tienes por qué hacerme ningún favor. Ya viste que estaba muy borracho, piensa que no pasó nada». Fadel se cruzó de brazos e inclinó la cabeza confundido. Stein mantuvo la cabeza gacha, y al ver que la persona que tenía delante no decía nada, agarró su bolso y las llaves del coche y caminó, como si le temblaran las piernas, hasta la puerta principal de la tienda. Se dio la vuelta y simplemente dijo: «Me voy ahora», y luego salió. Fadel se puso las manos en las caderas y miró hacia el techo de la tienda. Tomó las llaves de su propio coche y siguió a Style, asegurándose de cerrar la tienda correctamente. Después de eso, condujo detrás de Style hasta que estuvo seguro de que el otro había llegado a casa. Style no se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Fadel aparcó su coche delante de la casa y esperó hasta estar seguro de que Style se había ido a dormir. Cuando vio que las luces de la casa, que también servían de garage, estaban apagadas, finalmente volvió a poner en marcha su propio coche y condujo de vuelta a casa. La casa donde vivía estaba separada de la hamburguesería, pero no demasiado lejos. Cuando regresó a casa, vio que el coche de Bison ya estaba aparcado ahí. No le sorprendió, pero lo que le llamó la atención fue un par de zapatos en el zapatero de la parte delantera de la casa que no reconoció. No podía pensar en nadie más que en Khan. Bison podría haber roto el acuerdo sobre llevar a personas ajenas a la casa, que se suponía que era su lugar de trabajo y su escondite. Fadel recogió un arma y la preparó en la mano, colocándole también un silenciador. Entró en su casa con pasos más silenciosos que los de un gato, con todos los sentidos alerta y preparados. La casa no tenía luces encendidas, estaba muy oscuro y Fadel tuvo que tomarse un momento para acostumbrar sus ojos a la oscuridad frente a él. Oyó sonidos débiles, casi como si alguien estuviera tratando de girar el pomo de la puerta cerrada. Él y Bison tenían una habitación secreta para guardar armas y documentos. El sonido del pomo de la puerta al girar provenía de esa habitación. Fadel, detrás de la persona que intenta entrar en una habitación en la que no debería estar, presionando el arma contra la espalda del intruso. Dos preguntas. La primera: ¿cómo diablos entraste en mi casa? Y la segunda: ¿qué estás haciendo, Khan? Fadel preguntó con voz fría. Khan se quedó helado ante la frialdad de su tono. Levantó ambas manos en señal de rendición, seguro de lo que le apretaba la espalda era una pistola. Como ladrón, se enorgullecía de ser silencioso y tener los sentidos agudizados, pero no había oído los pasos de Fadel en absoluto. No tenía idea de cuánto tiempo había estado el otro tipo detrás de él. Una persona normal no podría hacer eso. Estaba convencido de que Fadel era un asesino profesional. Su cerebro procesó rápidamente, buscando una manera de escapar de esta situación tensa. «Oye, Fadel, ¿eres tú?» «Sí».
Bison estaba muy borracho, así que lo traje a casa y fui a buscar el baño.